Link video, https://www.youtube.com/watch_v signo = GKVLCO 2 y 4. The restaurant owner allowed the dishwasher to take home the leftovers from the kitchen but when decided to follow the orpan to the door couldn't believe his eyes. 159. Tieting TVN, el dueño del restaurante permitió que el lavavajillas se llevara a casa las sobras de la cocina, pero cuando decidió seguir al huérfano hasta la puerta no podía creer lo que lo veía. 159. Otro sueño espeluznante golpeó a Vanessa, esta vez al verla caer de un teleférico, descendió en terror esperando fallecer pronto, la cabina se tambaleaba en un monte destrozado que se alzaba detrás de ella, la pesadilla terminó como siempre ocurre. Justo antes del impacto, dejando a Vanessa despierta. Cubierta de un sudor pegajoso y con un sentimiento de terror en la garganta, se preguntó si experimentaría estas pesadillas por el resto de su vida. 2 meses antes, el tercer día después del funeral de sus padres, tuvo su primera pesadilla, sentía como si ya hubiera experimentado lo peor en ese momento. Poco después del funeral, su familia recibió una llamada del campamento de montañismo donde habían ido para hacer realidad su fantasía de vacaciones en la montaña. Vanessa se preguntó por qué había crecido viendo a sus padres, quienes siempre pensaban que era mejor llevar a su hija de vacaciones a la playa. Retrasando el viaje tan esperado, finalmente hicieron las maletas y se fueron a un resort de montaña que les trajo recuerdos de sus años universitarios. Años en que Vanessa alcanzó cierta edad, lamentablemente eligieron disfrutar de la tan esperada belleza desde arriba justo cuando el teleférico se averiaba. Pensó en el sabio consejo que había recibido de la abuela Sofía, la vecina de al lado, quien la había consolado durante el funeral diciéndole que no llorara y que Dios toma el alma en su momento más puro. La abuela Sofía pensó que era mejor que los padres de Vanessa, que solo tenían unos pocos décadas, quedaron juntas en este mundo, pero estaban destinadas a la eternidad en el próximo. Partieron juntas con felicidad en sus corazones. Vanessa oró por sus padres, pero la pesadilla continuó precisamente una y otra vez. Vanessa sabía que necesitaba levantarse y comenzar a prepararse para la universidad como el sol. Estaba saliendo por su ventana, se dio cuenta de que descansar en la cama no mejoraría las cosas, al contrario, las empeoraría. El suelo de madera de la guerra le dio una parte bajo sus pies, una señal de que no era probable que las renovaciones se realizaran pronto. Energía. Vanessa consideró ir a un departamento de correspondencia, pero dudaba debido a sus preocupaciones sobre la mala calidad de la instrucción ficción en ese tipo de programas. Se levantó con los ojos cargados de fatiga, miró por la ventana y decidió que era hora de hablar con el canciller de en la universidad. Vanessa de repente se hizo adulta y pasó las siguientes semanas adaptándose al departamento de correspondencia, haciendo los deberes y buscando un empleo adecuado mientras todos se esforzaban por ayudar a la angustiada chica. El traslado al departamento de comunicación no fue demasiado difícil, pero encontrar un trabajo resultó difícil porque las empresas no la contratarían sin un título y experiencia o los trabajos disponibles no se adaptaban a una persona joven y sin experiencia. Vanessa había calculado mal los desafíos que encontraría. Primero pensó que los jóvenes motivados podrían obtener excelentes carreras sin muchas dificultades, pero pronto aceptó la dura verdad. Un mal día después de una entrevista fallida para un trabajo como secretaria de oficina, simplemente caminó por la calle sin pensar en regresar a casa a pesar de que la vieja casa vieja la hacía extrañar terriblemente a sus padres. Una exhibición del restaurante llamó su atención, mostraba a un pequeño muñeco con un turbante sentado con las piernas cruzadas y sacudiendo la cabeza como si estuviera en un cuento de hadas. Sus pensamientos deprimentes por un tiempo, la muñeca asintió con seguridad escondiendo una pequeña sonrisa detrás de su bigote como para consolarla de que todas las cosas buenas eventualmente llegan a su fin, incluso su dolor. Vanessa sintió que se calmaba y se tomaba un momento para reflexionar antes de dirigirse. Retrocedió, pero luego sus ojos se posaron en los escalones del porche y aterrizaron en una cartera de cuero después de un momento de vacilación, ya que había oído hablar de los ladrones aprovechándose de tales circunstancias para robar a transeúntes inocentes. Y empujó la puerta del restaurante decidida a ayudar a su dueño. Vanessa dijo: buenas tardes, encontré esto en el porche, tal vez el dueño regrese por su pérdida. El joven se sorprendió y abrió la billetera para encontrar una gran suma de efectivo, una tarjeta bancaria y varias tarjetas de presentación. Vanessa estaba parada detrás de la barra sonriendo. Le dijo a Vanessa que la billetera pertenecía al dueño del restaurante cuya oficina estaba arriba y que podía devolvérsela. El dueño del restaurante era un anciano de cabello castaño y sin canas. Cuando vio Vanessa, que había estado necesitando el apoyo de sus padres, rompió a llorar y le contó a este simpático extraño su desgarradora experiencia debido a su tono comprensivo con una sonrisa amable y el aire de alguien que había visto mucho en la vida. El dueño del restaurante pensó que Vanessa había llegado a él por casualidad, inmediatamente le hizo una oferta de trabajo con un salario respetable después de enterarse de sus problemas recientes y el fallecimiento de sus padres, aunque ahora solo había un puesto de lavavajillas disponible. Le dio a Vanessa la seguridad de que podrían surgir oportunidades para otros puestos en el futuro, declarando que la protegería. Instó a Vanessa a acercarse a él si alguien le había hecho daño y cerró
diciendo que lo aceptara. Vanessa se secó las lágrimas y asintió con alegría considerándola una propuesta tentadora. Al principio se identificó como Roberto el dueño del establecimiento y le aseguró a Vanessa sobre el excelente personal del inquietante Roberto. Pensó que a Vanessa le gustaría trabajar allí porque tenían una política de tolerancia cero con la gente desagradable. Su cabello suelto estaba despeinado por el viento cálido mientras paseaba por el paseo marítimo en la noche. Vanessa descubrió más de un año después que Roberto, quien le había aumentado el salario además de ser honesto acerca de su equipo, seguía siendo su empleador y decidió quedarse en el restaurante incluso después de graduarse de la universidad porque le gustaba el ambiente cálido, confiable y afectuoso. Vanessa agradeció la ayuda y tomó la decisión de quedarse, especialmente porque el ascenso de Roberto le permitió comenzar a remodelar su antigua casa, pero un ruido extraño vino del lado izquierdo interrumpiendo la calma. Vanessa se alarmó por la postura de tensión y miseria de la mujer mientras miró fijamente el agua negra debajo del puente. Vanessa sintió que algo no estaba bien pero dudaba en moverse por miedo a ofender al desconocido. Después de un rato la mujer levantó la vista del agua y vio a Vanessa. Sus ojos reflejaban el vacío de alguien que había experimentado un gran dolor, sollozando y gritando, y finalmente se dio por vencido. Ya era demasiado tarde, pero Vanessa tuvo una fuerte necesidad de gritar para rogarle a la joven que no se rindiera. Aparentemente consciente del peligro, el bebé en brazos de la mujer pasó de un débil chillido a un desesperación aulló. La joven madre se retiró de la barandilla del puente en respuesta al escenario y Vanessa finalmente se sobrepuso a su primer horror para agarrarla por los hombros. ¿Cómo puedes hacer esto? Eres tan joven y tienes un bebé. Vanessa dijo sonando desconcertada y desesperada. ¿Qué diablos estás haciendo?, preguntó. Se quedó sin palabras, incapaz de pensar en nada que decir en una circunstancia tan dolorosa. Y ella se fue. Ella creyó que no había ningún propósito en la vida. La mujer comenzó a llorar y el corazón de Vanessa comenzó a derretirse. Vanessa vio su reacción emocional y se dio cuenta que tenía que moverse rápido. De repente se dio cuenta que tenía un sobre en su bolso que contenía los incentivos y salario que le había dado Roberto. Ese día no se esperaba el bono que le había dado Roberto con motivo de su graduación. La joven, aún asombrada, envolvió al bebé en su vieja sudadera. Vanessa la agarró del brazo y le dijo: vamos al supermercado ahora, ahí te compraremos algo de comida. Y el bebé, no trates de negarse. No dudaron en ir al supermercado más cercano. El bebé se quedó en silencio como si estuviera esperando la cena. El bono de Vanessa apenas cubrió el costo de necesidades: purés de frutas y verduras, un biberón, un chupete, fórmula infantil, pañales y algo de alimento para la madre cansada al darse cuenta de que tendría que preparar fórmula y que haría demasiado frío para cambiar al bebé afuera. Vanessa tomó la decisión de llevar a Rebecca, la joven madre, dentro de su casa charlando mientras las dos mujeres alimentaban a Alex, de 6 meses, y preparaban la cena juntas. Rebecca contó su insignificante pero desgarradora historia de un encantador romance que fue interrumpido por un embarazo no planificado. Todas las emociones disminuyeron y las promesas de amor interminable se desvanecieron. La conclusión de la historia mostró que el padre del bebé había pagado el alquiler con un año de anticipación y desapareció de la vista 3 meses después del nacimiento de Alex. Los padres de Rebecca se habían hecho cargo de la casa de su hermano mayor, por lo que cuando terminara el alquiler tendrían que mudarse de la habitación en su ciudad natal. No había nada que encontrar vagando por la ciudad y la narración podría haber terminado trágicamente si Vanessa no hubiera realizado un milagro inesperado. A Vanessa le parecía incomprensible que el padre tolerara tal engaño al abandonar a una mujer embarazada para vivir en pobreza. Vanessa, furiosa, todavía una niña pero lidiando con problemas de adultos, le preguntó cómo lograba dormir un poco con una respuesta sombría. Rebecca sacudió a Alex, que acababa de terminar una comida abundante, hasta que se quedó dormido. Vanessa luchó con la grave situación y buscó una manera. Durante una noche inquieta, no sabía qué hacer y se dio cuenta de que la madre de Alex no tenía hogar y que él podría terminar en un orfanato. Vanessa le dio a Rebecca las llaves y le dijo que se quedara en su casa por el momento. Antes de ir a trabajar en la mañana, los pensamientos de Vanessa se dirigieron a Roberto mientras caminaba hacia el restaurante. Se preguntó cuánto extrañaba a su hija y cuánto la protegía. Ella desconocía los antecedentes familiares de Roberto, pero había susurros que él desaprobaba. El prometido de su hija supuestamente desconectó su teléfono, no dejó ninguna dirección y huyó de casa de sus padres con su novia. Se rumorea que Roberto estaba tan enojado al principio que ni siquiera intentó localizar a su hija porque pensó que había traicionado el honor de la familia. Su hija desapareció y los años pasaron sin saber nada. Roberto superó su vanidad y comenzó a buscarla agresivamente, pero la búsqueda resultó vacía. Vanessa se preguntó si su hija era la misma que Rebecca, sin hogar y sin familia. Vanessa llevó el pensamiento con ella durante todo el día. Las horas de trabajo pasaron rápidamente y Vanessa se apresuró a regresar al supermercado por la noche para saludar a su sorprendida visitante después de desempacar las maletas. Rebecca solo fue al baño a lavarse las manos y discretamente puso la mesa, se frotó las manos, dijo algo pegadizo y luego comenzó comiendo con entusiasmo mientras todos estaban sentados. Vanessa sintió curiosidad por el proverbio y Rebecca le dijo que su difunta amiga solía decirlo cada vez que cenaba. Rebecca lo habló ahora recordándolo. Otra noche inquieta para Vanessa, esta se centró en las matemáticas involucradas en la compra de alimentos.
problemas tomó la decisión de pedir permiso a Roberto para llevarse a casa las sobras de los banquetes porque estaba decidida a encontrar una solución. Vanessa consideró las reglas del restaurante: cualquier comida que quedara en las mesas o en los platos que no se comiera del todo tenía que ser tirada, pero debido a que había una regla tácita en la industria de restaurantes, el personal podía llevarse a casa las sobras deliciosas y frescas en lugar de desperdiciarlas. De esto, pero las cosas habían cambiado y se dio cuenta que tenía que buscar esta otra opción, pero ahora que las cosas han cambiado tiene que asumir la responsabilidad tanto de sus propios actos como de adaptarse a la dura realidad del mundo exterior. La gran fiesta estaba programada para la semana siguiente y Vanessa tardó mucho en acercarse a Roberto. Cuando ya no pudo aguantar más dijo: Roberto, nunca había pedido algo así antes, pero dadas las circunstancias podría llevarme también las sobras del banquete de hoy. Realmente lo necesito. Roberto, levantando su ceja izquierda, respondió sutilmente: ciertamente puedes tomarlo. ¿Conseguiste una mascota? Vanessa pareció avergonzada respondiendo: no, todavía no tengo mascotas, pero estoy comprometida a ayudar a las personas. Cualquier alimento es valioso para alguien que lo necesita. Por alguna razón, Roberto se puso pálido y trató de no mostrar lo nervioso que estaba, preguntando: ¿dónde escuchaste ese dicho? Vanessa respondió: tengo una compañera de cuarto que siempre lo repite antes de cenar. Porque una botella de agua la vació rápidamente y pensó frenéticamente en dónde el compañero de cuarto de Vanessa pudo haber recogido el proverbio perteneciente a su difunto amigo Alexander. El dicho del campo de batalla fue traído por Alexander, quien falleció en las llamas del chopper caído, y fue usado exclusivamente en casa. Antes de cenar, Roberto apretó la mandíbula, se roció la cara con lo último del agua y pensó en su hija. Una pregunta persistente lo atormentaba: ¿es Cora? ¿Es realmente una coincidencia o podría ser una mujer que conoció anteriormente a Cora? Roberto sintió un rayo de esperanza por primera vez en mucho tiempo y estaba decidido a no dejar que se desvaneciera. Se movía nerviosamente por la oficina, un torbellino de sentimientos contradictorios lo invadió, incluida una fría preocupación de que esta esperanza sería en vano, una ardiente impaciencia por encontrar fuera la verdad y un tímido delight of hope. Sus pensamientos se llenaron de preguntas: ¿qué le diría a Cora si no fuera ella, y cómo le respondería a su hija si lo fuera? Solo había una cosa segura: algo había que aclarar y no había manera de posponerlo hasta mañana. No podía ir solo para evitar que Cora se asustara y posiblemente complicara más las cosas. Vanessa tuvo que irse, por lo que Roberto tuvo que sentarse durante lo que pareció una eternidad antes de que terminara la cena. Roberto se sintió dolido a pesar de que el restaurante tenía un ambiente ocupado e inquieto con clientes felices que dudaban en irse. Normalmente, habría estado feliz de que la comida saliera bien, pero ahora era una prueba dolorosa. Finalmente, a medianoche, la gente comenzó a ponerse ansiosa. Para asegurarse de que Vanessa no se iría sin él, Roberto bajó las escaleras, se subió a su auto y esperó la hora restante hasta que el exhausto personal se fue. Observó a todos salir del restaurante y mientras lo hacía, un viejo dolor volvió rugiendo desde lo más recóndito de su memoria. A la luz de la aparentemente inapropiada elección de prometido de su hija, se preguntó por qué había sido tan duro en el pasado. Tal vez podría haber encontrado una solución en lugar de tomar decisiones precipitadas. Situaciones. Hice su directo y luchador esposo Roberto era un hombre diferente ahora, destrozado y atormentado por los recuerdos de un momento en el que no lo había calmado con sus modales amables. Nunca perdía los estribos, nunca gritaba, nunca decía nada desagradable. Si tan solo Cora hubiera podido parecerse. Min amor. Roberto estaba tan absorto en sus recuerdos que no se dio cuenta de que Vanessa ya se había ido. No se dio cuenta hasta que su frágil figura se desvaneció lentamente en la creciente oscuridad. El padre, preocupado, encendió su auto y siguió a Vanessa con precaución, tratando de no ir demasiado. Portón y entró al patio. Vanessa estaba sentada en el porche, sus hombros temblaban levemente mientras revelaba que estaba llorando. Había tirado las bolsas al suelo. Vanessa, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Por qué lloras aquí en el porche?, preguntó un desconcertado Roberto. Roberto habló en un tono tenso, pero la niña molesta no pareció notarlo. Las cosas del bebé estaban por todo el piso, las llaves estaban en la mesa y ella murmuró: se fueron tanto la madre como el bebé y se fueron a toda prisa. Vanessa dijo: yo no tengo idea de lo que pudo haber pasado, tal vez tenían miedo de alguien, no podemos entender nada. Algunas prendas de bebé caídas apresuradamente, un paquete de pañales abierto y un biberón de fórmula por todos lados. Roberto estaba a punto de agacharse y recoger los objetos caídos cuando inesperadamente notó una imagen en el suelo. Sintió una traición en su pierna, un dolor punzante y penetrante en su corazón. La mejor imagen en la estantería desde el día en que Carol huyó era la de un joven Roberto sosteniendo a Mina. Se la mostró el día de su boda después de todos estos años. No había duda de que era ella. Aún así, el problema lo atormentaba. ¿Dónde podría localizarla? Ahora, ¿qué fechorías le provocaron estas condiciones desastrosas? Justo cuando pensaba que había encontrado a su hija, ella ya no estaba. Sus dedos temblorosos y desobedientes escanearon febrilmente la lista de contactos en busca de cualquier indicio de que alguien podría haberle proporcionado refugio a su hija. Él no pudo. Entiendo por qué, pero pensó que ella podría tener miedo de llevarse al bebé a casa.
Él estaría encantado de tenerla de vuelta sin importar cuántos hijos tuviera, pero la verdad era dura, no muchos amigos de la familia permanecían particularmente después de tantos años en el negocio. Los médicos decidió transportarlos al Hospital Central por precaución. La infante no pudo expresar ningún otro posible problema. La visitante había acudido a la vecina porque no tenía teléfono propio y la vecina rápidamente llamó pidiendo ayuda. Roberto se saltó el resto de la conversación y corrió hacia el auto que Vanessa corrió tras él arrebatando las maletas que habían quedado en el porche mientras el automóvil corría por la desierta carretera nocturna. Roberto se sintió embargado por una euforia febril que no desaparecía. El tan esperado reencuentro se sentía surrealista y se preguntó si era realmente cierto. Estaba demasiado cansado para tener esperanzas. Había esperado demasiado. La enfermera de la sala de emergencias del hospital se rindió prácticamente sin luchar, incapaz de detener al padre decidido que estaba a punto de lograr su objetivo. Roberto subió corriendo las escaleras como un niño pequeño, tan pronto como supo el piso y el número de la habitación. Vanessa, jadeando, trató de seguir el ritmo. Finalmente llegó a la puerta apropiada. Sorprendentemente, sus poderosas manos evitaron romper el pomo de la puerta dentro de su adorable niño mayor que dormía profundamente en una cuna mientras una mujer yacía en la cama y miraba por la ventana. La mujer se giró para tratar de identificar a los que habían llegado cuando una voz llena de pena y esperanza irrumpió en el silencio del hospital. Las piernas de Roberto comenzaron a temblar violentamente y se vio obligado a agarrarse a un vecino silla mientras se quedaba sin aliento. Jadeó: no eres Kororo. Las palabras flotando pesadas en el aire. ¿Dónde está Kororo? ¿Dónde está mi chica? La voz de Roberto era tensa, pero Rebecca respondió con calma: si no soy Kororo, Kororo era mi mejor amigo. Entonces debes ser el padre de Roberto. Toma asiento. Es una larga historia. Nos conocimos hace 5 años, poco después de que Carol y Eduardo se escaparan de casa. Ella continuó: Eduardo tenía su propio apartamento en nuestra ciudad y yo vivía en él. Mismo edificio, en el mismo piso. Kororo, y al instante me hice amigo. Ella era alegre, amante de la vida y atrevida, cualidades que siempre me habían faltado a su lado. Estas cualidades surgieron de la nada. Podíamos hablar durante horas. Ella me entendía incluso sin palabras y yo también la entendía. Rebecca aclaró que vendría a verme cuando ella y Eduardo discutieran, que Eduardo no podía adaptarse a la vida familiar adulta, ganaba dinero solo para desperdiciarlo en fiestas con sus amigos. En solo un par de noches creía que el dinero debería ir y venir fácilmente. Carol se enojaba y él caía de rodillas colmándola de cumplidos que ella no podía resistir los encantos del rompecorazones y ella lo perdonó instantáneamente. Recientemente, sin embargo, se dio cuenta de que no podían sostener este estilo de vida para siempre. Las peleas se hicieron más frecuentes. Rebecca, dijo Kororo con su naturaleza dura, nunca renunció a sus opiniones. Eduardo gritaba: ve con sus amigos. Y Kororo, ven a mí. Se arrepintió de haberse escapado de casa, pero su orgullo no la dejó regresar. Habló a menudo sobre ti y su difunta madre, describiendo tu familia fuerte y feliz. Entonces Eduardo ideó un plan, incapaz de ganar tanto como desperdició. Afirmó: viaje de negocios. Hizo su maleta y se fue. No le creía. Hablaba a menudo con una mujer por teléfono. Por los fragmentos de conversaciones parecía que era rica. Aparentemente él fue a estar con esa mujer. Ella era rica y Eduardo era probablemente la única persona en el mundo que podía hacer la vida feliz y emocionante. Carl descubrió que estaba embarazada después de que se fueron, pero no pudo decírselo ya que él no respondía llamadas ni le brindaba información detallada sobre su paradero. Aunque Caro sabía que la había abandonado, decidió hacerlo. Y experimentado combate juntos, Caro finalmente tomó la decisión de regresar a casa después del nacimiento de Alex, pero las cosas cambiaron trágicamente. Nuestro edificio se incendió, lo cual empeoró por el retraso en los reemplazos de cables. El incendio comenzó a pesar del retraso y cuando regresé del trabajo vi una nube de humo negro salía de nuestras ventanas subiendo corriendo las escaleras. Descubrí el apartamento completamente destruido por las llamas, sin posibilidad de entrar. El envenenamiento por monóxido de carbono y las quemaduras graves cobraron la vida de Kororo y otras 3 personas, pero sorprendentemente el pequeño Alex estaba a salvo. Al parecer, Caro había rodado el cochecito hasta el suelo balcón con él cuando comenzó el incendio junto con algunos artículos adicionales. Probablemente regresó por más pero nunca volvió a aparecer. Los bomberos encontraron a Kororo falleciendo en la puerta de su apartamento, pero también encontraron a Alex en el balcón todavía en su cochecito. Entre las cosas en el cochecito era tu foto, la que Caro atesoraba por encima de todo. Alex se mudó a otro apartamento por un tiempo antes de que la ambulancia lo trajera al hospital para que lo revisaran. Intenté acceder pero los funcionarios de custodia no me dejaron. No tener un marido y un trabajo estable. Traté de consolarlo llevándolo a dar un paseo un día y dándole lo abrazó y de la nada comenzó a llorar fuerte y cuando le levanté las mangas vi moretones que significaban que había sido castigado por molestar a alguien. Con el llanto impulsado por la rabia corrí hacia la carretera, detuve un camión y el conductor me transportó a tu ciudad sin entender las ramificaciones ni mis recursos limitados. No podía utilizar las redes sociales ni pedir ayuda porque no sabía cómo comunicarme con ustedes y tenía miedo de que el orfanato hubiera reportado el secuestro a las autoridades. Mi apartamento se quemó, mi confianza se derrumbó, la ira disminuyó y me quedé sin nada que comer y sin dinero para caminar por las calles. Estaba muy desesperado en el puente cuando Vanessa se cruzó conmigo. El Señor me había librado del pecado.
Tenía demasiado miedo para decirle a Vanessa la verdad y así fue como terminé. En su casa el resto ya lo sabes, hubo un largo silencio opresivo. Hubiera sido mejor que Roberto sentado allí balanceándose con las manos entrelazadas sobre su cabeza hubiera gritado y llorado. Vanessa luchaba por contener las lágrimas mientras temblaba desesperadamente por la tensión. Roberto finalmente se levantó pareciendo 10 años mayor con corrientes de lágrimas escondidas bajo arrugas profundas. Cuando Rebecca se giró para mirar al bebé, lo sorprendió, pero era un hombre fuerte. Esperó a que Alex volviera a su lugar. Rebecca. No tengas miedo de nada, me devolviste a mi nieto y ahora mi casa es tu casa, puedes vivir allí todo el tiempo que quieras, yo me encargo cualquier problema legal, mis conexiones son lo suficientemente buenas, ven directamente a mi casa desde el hospital. Yo mismo recuperaré tus pertenencias de Vanessa. Rebecca no tuvo tiempo de decir nada porque tenía miedo de perder el control de sus emociones. Roberto le dijo a Vanessa yo lo haré, esperó en el auto y salió apresuradamente de la habitación. La tumba desde la parte superior negra brillante del monumento. Ella los miró. Roberto comentó bien, al menos finalmente nos conocimos, cariño, y pusimos un ramo de flores color burdeos en el sofá. Perdona tu estupidez y arrogancia y padre, sé que puedes oírme. Ella te perdonó hace mucho tiempo. Roberto dijo Cororo nunca dijo nada malo sobre ti, solo cosas buenas que son buenas. Cuando Rebecca le dio unas palmaditas en el codo, la gente necesita ser perdonada cuanto antes mejor. Desafortunadamente llegué demasiado tarde para darme cuenta de esta simple cosa. Roberto le aseguró a Vanessa que necesito pasar tiempo con mi nieto, así que no podrá estar en el restaurante tan a menudo como antes. Con estas palabras tomó a Alex en sus brazos, quien inmediatamente se abrazó a él y lentamente caminaron hacia la salida del cementerio, entrando en una nueva fase de un proceso tan complicado y a veces completamente vida impredecible. Vanessa preguntó con miedo, ¿a qué le tienes miedo? Eres el administrador ahora. Tienes que acostumbrarte a